Y agradecerles por la oportunidad de poder ahora dictar lo que es eh, este diseño de obras viales que vamos a ver a lo largo de 8 clases, ¿no? Y adelantarles, ¿no? Que quizás vamos a tener una clase número 9, porque tenemos un temario bastante extenso, bastante interesante, ¿no? Porque vamos a ver el diseño de las carreteras, vamos a ver lo que es la importación de un archivo IMX de puentes del InfraWorks a lo que es el Civil 3D. Vamos a ver en InfraWorks que podemos generar ahí como un distribuidor, que es algo interesante. Vamos a ver el diseño de los túneles, el diseño de las vías férreas, el diseño de las intersecciones. Y además vamos a tener una clase de modelados de todas estas obras, y lo que está entrando fuerte ahora es la inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros como ingenieros considero yo que debemos ir de la mano con esta herramienta, porque vamos a ver al final, ¿no? Que vamos a poder generar, ¿no? Ciertas herramientas que nos van a servir, que nos van a ahorrar costo y tiempo en el momento de hacer nuestro trabajo en carreteras o en puentes o en túneles. ¿Sí? Entonces, como módulo uno, ¿no? Tenemos lo que es la topografía vial, ¿sí? Vamos a entrar a ver la topografía vial. Los simuladores también les voy a pasar al ingeniero para que les pueda subir, ¿no? Porque vamos a ver dos simuladores. Vamos a ver el simulador, el TC020609, y el simulador, el Leica FlexLine Plus, que es el TC07. ¿No? Vamos a entrar a ver sus respectivos manejos, sus configuraciones, el método de orientación, ¿no? Entonces enseguida vamos a llegar ahí, ¿sí? ¿Alguna otra consulta o alguna otra obra que quisieran ver, ¿no? Además de lo propuesto, yo les interesaría ver, digamos, en el Civil 3D, digamos. Pueden pensarlo, ¿no? En el grupo que se va a crear o que ya está creado, ¿no? Ahí pueden solicitar o decir: "Inge, a mí me gustaría ver lo que es el tema de pavimentos aeroportuarios, ¿no? Que vamos, en esa parte se utiliza lo que es el software de la Farfield versión 1.42, que es otro tipo de cálculo de estos espesores de pavimentos aeroportuarios. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Decirles entre paréntesis, a mí me encanta este tipo de obras viales de pavimento flexible, diseño de mezclas asfálticas, ¿no? Porque en pavimentos aeroportuarios vamos a aplicar diseños de mezclas asfálticas del tipo P401. Es interesante, ¿no? Entonces, empecemos con nuestro módulo uno, y a medida que vayamos avanzando, tienen el chat, pueden prender su micrófono y pueden solicitar o cualquier duda que tenga, la vamos a resolver. ¿Sí? O cualquier duda que tengan fuera de clases, o una duda quizás el día de mañana en la mañana, van a tener mi número, me pueden escribir y lo vamos a solucionar, porque generalmente siempre me doy tiempo para poder responder. ¿Sí? Entonces vamos a ver como plus lo que es los pavimentos aeroportuarios. ¿Sí? No habría ningún problema. ¿Sí? Vamos a utilizar la Farfield, también les voy a proporcionar ese software y lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar nuestro cursito, ¿no? Bien completo, ¿no? Lo que es, vamos a arrancar con topografía vial, ¿no? Me confirman, por favor, si se escucha bien. Se escucha, ¿no? Se escucha. Sí se escucha bien. Gracias, sí. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, un primer pantallazo, la topografía vial, ¿no? Podemos ver al lado izquierdo, ¿no? Un equipo
Por la resolución de la imagen se podría decir que es un equipo, un SOLT o un TOPCon, ¿no? Que se está haciendo un levantamiento, ¿no? Entonces, como no vamos a enfocar nosotros en obras viales, vamos a empezar a hablar de la topografía en este tipo de obras, ¿no? En el caso de un proyecto vial, esta actividad se va a iniciar con el reconocimiento, ¿no? De los puntos de georreferenciación, ¿no? Vamos a utilizar equipos como el GNS, S o lo que son los famosos, los RTKs, ¿no? Es importante recalcar que si vamos a hacer el reconocimiento de estos puntos, ¿no? Aquí vamos a tener quizás un otro procesador. Aquí vamos a tener un punto, una plaquita, ¿no? Que va a contener ahí sus coordenadas, ¿no? Su cota, ¿no? Y quizás en este punto voy a tener también otra plaquita, ¿no? Vamos a empezar a formar nuestra red de geodésica. Entonces sería bueno siempre, ¿no? Una recomendación que utilicemos lo que es el equipo, ¿no? Vamos a utilizar lo que es un nivel de ingeniero y vamos a hacer una nivelación de ida y una nivelación de vuelta, ¿no? Para estar con mayor certeza que estamos trabajando con la cota indicada, ¿sí? Una verificación. ¿No? Entonces, a partir de ello, de estas redes geodésicas, ¿no? Que generalmente van a hacerse, ¿no? En ese tipo, ¿no? Como una triangulación, ¿no? Se puede generar ya otras poligonales que me van a servir como poligonales de apoyo, poligonales bases, ¿no? Que van a ser establecidas para el control horizontal de la obra y lo que es también establecer estos puntos BMs, ¿no? Los famosos BMs, conocido que llevan por nombre el benchmarks, ¿no? Para el control vertical, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hemos cerrado de una manera correcta nuestra red geodésica y nuestras poligonales, vamos a empezar con la ejecución del replanteo del eje del trazo, ¿no? No vamos a poder replantear los PIs, los principios de curva, los finales de curva, o en el caso si vamos a tener lo que son curvas de transición, ¿no? Vamos a poder replantear las espirales curvas, las espirales, ¿no? Eh, las longitudes de las espirales, ¿no? En sí, las curvas horizontales, ¿no? Lo que propone el manual técnico de la ABC, ¿no? Que se coloque lo que son estos clavitos de calamina en el eje, ¿no? Y se ponga un nylon visible, ¿no? Un color rojo, ¿no? Ahí amarrado en nuestros clavitos, ¿no? Porque al inicio de obra, ¿no? Vamos a tener un TESA y vamos a ir corroborando cada estudio que se hizo en ese TESA, ¿no? Para ver si existe alguna variación, ¿no? En este caso también se pueden hacer un estudio de alternativas del trazo, ¿sí? Entonces, es importante lo que es el control de la obra, ¿no? Es importante utilizar el nivel de ingeniero para la verificación de la red, ¿no? Que es uno de los pasos más importantes, ¿no? Especialmente si se va a tratar, ¿no? Aquí vamos a poner, si se va a tratar de pavimentos, ¿no? Ya sea un pavimento rígido o un pavimento flexible, ¿no? No, es importante tener un buen plantillado. A ver, no, un plantillado, perdón, se está viendo mi pantalla, ¿no? No, es importante tener un buen plantillado, ya sea a partir de lo que es, ¿no? Vamos a tener nosotros las capas, ¿no? Esta va a ser nuestra capa subbase. Vamos a tener la capa base
Y vamos a tener lo que es nuestra carpeta asfáltica, ¿no? Que generalmente vamos a poner aquí, el espesor varía entre 5 a 10 centímetros. La base no debe ser menor a 10 centímetros y la subbase está entre 10 a 30 centímetros, ¿no? Ahí vamos a poner 10 centímetros, no menor, ¿no? Entonces, debemos tener un buen plantillado, ¿no? Y por debajo ya viene lo que es nuestra subrasante, ¿no? Aquí, nuestra subrasante. ¿No? Vamos a empezar a hacer el plantillado, ¿no? De la subrasante tiene tolerancias, ¿no? Que vienen ya especificadas en cada proyecto de manera particular, ¿no? En las especificaciones técnicas, ¿no? En algunos casos, ¿no? En la subrasante se aceptan tolerancias del más menos 2 centímetros. En la capa subbase solo se van a aceptar tolerancias del menos 2 centímetros según el volumen 7 de las especificaciones técnicas de la Administradora Boliviana de Carreteras, y en la capa base ya tengo una tolerancia del más menos 1 centímetro, ¿no? Este más menos 1 centímetro en la capa base es con una previa coordinación con el topógrafo. Vamos a hablar que estamos del lado de supervisión, ¿no? Y lo que hace supervisión es hablar con el topógrafo de la contratista y llegan a una coordinación de que este más o menos 1 centímetro de la capa base se deje quizás 5 milímetros, 8 milímetros, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Que viene el ítem de la imprimación en pavimentos flexibles, ¿no? Entonces, para el ítem de imprimación, ellos se va a utilizar lo que es una escobilla mecánica que ¿no? Que su finalidad es la limpieza de esta capa base, ¿no? Entonces va a empezar a limpiar, a sacar algunas irregularidades que yo tenga en mi capa base, ¿no? Porque muchas veces ha pasado, ¿no? Que la contratista llega a formar como unas galletitas en el tema de sellado, y también depende mucho del material que se está empleando en esta capa. ¿Sí? Entonces la escobilla va a detectar esta galletita, o al momento de realizar lo que es el ensayo del cono de arena de densidad in situ, se puede ver esta galletita, ¿no? Que es con material fino. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta estas tolerancias de cada una de nuestras, bueno, de cada una de las capas del pavimento flexible, ¿no? Y de igual forma, para el pavimento rígido se debe hacer este control, ¿no? Y para el control de la carpeta asfáltica vamos a utilizar reglas de 3 metros y de no, de 2 metros, perdón, y de 1,5, ¿no? Vamos a colocarlas de forma vertical, ¿no? De manera que no exista, ¿no? Aquí una diferencia de 5 milímetros, ¿no? Al momento que se esté realizando nuestra carpeta asfáltica, ¿no? Y ahí tenemos las tolerancias para trabajos de levantamientos topográficos, replanteos y estacados en construcción de carreteras, ¿no? Estas tolerancias tenemos, ¿no? En georreferenciación, en puntos de control, en puntos del eje, principio de curva, final de curva, en curvas, o quizás en secciones transversales, ¿no? En estacados de taludes, en alcantarillas, cunetas y estructuras menores, ¿no? Muros de contención, lo que es el estacado de subrasantes y el estacado de la rasante, ¿no? Más o menos 1 centímetro, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, vamos a iniciar a ver con las etapas de una obra vial, ¿no? Con el estudio de las rutas, ¿no? Que es el proceso preliminar de datos
y el reconocimiento de campo, ¿no? O sea, vamos a salir con una brigada a hacer el reconocimiento con una planilla y vamos a ver, ¿no? Qué se va a presentar en todo este recorrido para hacer el estudio de rutas, ¿no? Vamos a ver. Las tolerancias se establecen de acuerdo a especificaciones de cada país, ¿no? Eh, Vamos a ver, voy a compartirles una presentacioncita de lo que es el control de calidad. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a entrar. Me confirman si pueden ver mi pantalla. No, ahí tenemos, ¿no? Lo que es el material de su base granular y tenemos lo que es, ¿no? Lo que vemos en pantalla son del volumen 7 del manual de especificaciones de la ABC. No tenemos, no necesariamente se hace un control geométrico en la ejecución de la capa subbase, es decir, vamos a hacer un control en el ancho, que debe ser mayor a 10 centímetros. La variación entre cotas para el eje y para los bordes debe ser menos de 2 centímetros con relación a las cotas de diseño. Y lo que es la variación máxima de menos 2 centímetros con variación al espesor de las cotas de diseño, si es que va a existir algún tipo de orden de trabajo, ¿no? Y además se va a hacer como medida como mínimo cada 100 metros, ¿no? Pero generalmente la supervisión va a ser una, un relevamiento con su topógrafo y su nivel de ingeniero, ¿no? En cada sección o en cada lugar donde les vaya a generar dudas de la conformación de esta capa subbase granular. No, en cuanto a las densidades, no es una limitante que ellos saquen una densidad cada 100 metros, ¿no? Ellos pueden requerir lo que es las densidades cada en cualquier punto, ¿no? Generalmente lo hacen en bolillo, ya sea borde izquierdo, borde derecho y eje, o quizás también, ¿no? Lo que les respalda a ellos es que pueden sacar una densidad en sitio donde les pueda generar algún tipo de dudas, donde exista quizás una segregación del material, algún tipo de desnivel que exista, ¿no? En esa conformación, o al momento de lo que es el procesado de este material, ¿no? Cualquier duda que tenga la supervisión. ¿Sí? No sé si me entendió mi querido ingeniero Carlos Poblete, perdón, ¿no? Pobleto. ¿Sí? No sé si dejo entenderme. Gracias, gracias, ingeniero. Entonces, ¿no? Como les decía, este estudio de las rutas es el proceso preliminar de acopio de datos y reconocimiento de campo, ¿no? Hecho con la finalidad de seleccionar la faja de estudio que reúna las condiciones óptimas, ¿no? Para el trazado, ¿no? Entonces vamos a obtener aquí información de croquis, si existen algunas líneas de agua o quebradas, vamos a ver el sentido de estas corrientes de agua, ¿no? Y vamos a efectuar reconocimientos preliminares y vamos a evaluar distintas opciones de rutas, ¿no? Vamos a entrar a ver el estudio del trazado, ¿no? Que va a consistir, ¿no? En reconocer minuciosamente en el campo ya cada una de las rutas seleccionadas, ¿no? Vamos a obtener ya una información adicional sobre los tributos que ofrecen cada una de estas rutas, ¿no? Me refiero, ¿no? Que la diferencia entre estas rutas puede ser la longitud total, quizás lo que es eh, el emplazamiento de las curvas horizontales, ¿no?
que lo ideal es con curvas de transición porque vamos a tener una longitud de transición hacia la espiral de curva, ¿no? Puede diferenciar en cada trazado, ¿no? Entonces se van a localizar en ellas las líneas correspondientes a posibles trazados en la carretera. Y vamos a entrar a ver ya el anteproyecto, ¿no? Vamos a contemplar que ya hemos definido lo que es una de las rutas que ya cumple con todas esas propiedades o caracterizaciones que se buscaba en el estudio de rutas, en el reconocimiento, en la recolección de los datos, y vamos a entrar a ver el anteproyecto donde ya se van a fijar los planos, ¿no? De acuerdo al trazo o la línea que mejor cumpla con los requisitos planimétricos y altimétricos impuestos a la vía, ¿no? En esta etapa se van a elaborar planos por medios aéreos, ¿no? Podemos elaborar, utilizar lo que está ahora entrando, la fotogrametría a través de drones, ¿no? Especialmente el DJI, a partir del Mini 2 Pro, ¿no? Que ya nos muestra este tipo, ¿no? de planos, ¿no? Con cierto solapamiento de 30 centímetros, ¿no? Tiene sus consideraciones la fotogrametría o por medios terrestres vamos a utilizar la estación total, ¿no? Qué mejor que la estación total, ¿no? Nos va a dar datos reales del terreno, ¿no? Y se va a establecer ya la línea tentativa del eje. ¿No? Y lo que es el proyecto, ¿no? Ya el proyecto en una obra de carreteras, ¿no? Va a ser, ¿no? Lo que es un conjunto integral de estudios técnicos, diseños, planos, las especificaciones, el presupuesto, ¿no? Documentos legales, ¿no? Que van a definir cómo se va a construir o cómo se va a mejorar o quizás en el caso va a existir una rehabilitación en la vía, ¿no? Entonces, en estudios preliminares, ¿no? Que son componentes claves, vamos a anotarlo. Vamos a poner así una llavecita, ¿no? Componentes claves de un proyecto, vamos a hablar de estudios. A ver, vamos a hacerlo mejor. No, vamos a hacerlo de esta manera. Quiero, a ver, quiero anotarlo de mejor forma, que se entienda. Ahí, ¿no? Vamos a irnos aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer ahí. No, entonces, los componentes, vamos a hacerlo más grande. Vamos a poner los componentes claves del proyecto. Vamos a partir con lo que es los estudios preliminares, que va a contemplar lo que es la topografía, el tráfico, la geología, la geotecnia y el impacto ambiental, el diseño geométrico, ¿no? Lo que es el trazado en planta, los perfiles, las secciones transversales, el diseño del pavimento, ¿no? Lo que es ya sea un pavimento rígido o un pavimento flexible, ¿no? Podemos aplicar metodologías, ¿no? El ASHTO 93, el PCA, eh, lo que es también la verificación de estos materiales mediante elementos finitos, método mecanicista, el método racional, el método mecanicista empírico, ¿no? En fin, un montón
de métodos para el diseño de nuestro pavimento. Obras de arte, ¿no? Y drenaje, ¿no? Puentes, muros de contención, cunetas y alcantarillas, ¿no? Y vamos a ir finalizando con la señalización y el presupuesto y planificación, ¿no? Si hablamos de presupuesto y planificación, vamos a hablar de costos más detallados, de plazos y lo que es cronogramas de ejecución. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahí un poquito más grande. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Vamos a guardarlo para que yo les pueda facilitar esta presentación. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, duda. ¿Está todo claro? ¿Estamos yendo bien? Está todo claro, ¿no? Entonces ya estamos hablando de la topografía vial, entonces es importante hablar del control tanto vertical y horizontal, ¿no? En cada obra. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Se ve. Se ve, gracias, Inge, gracias. Entonces tenemos ahí el control vertical y horizontal en cada una de estas obras, ¿no? Vamos a realizar un control de corte y relleno en excavaciones, ¿no? Que es un proceso de movimientos de tierra que son esenciales en la construcción, ¿no? Vamos a buscar nivelar el terreno, ¿no? Ya sea en corte y vamos a utilizar este material de corte para rellenos o terraplenes, ¿no? Debemos tomar en cuenta que este material de corte debe cumplir ciertas especificaciones, ¿no? Para que sean utilizados para terraplenes, ¿no? Sabemos que en terraplenes tiene ciertas exigencias de acuerdo al CBR, ¿no? Para el severe de subrasante, ¿no? Nos exige que sea mayor a 7% o en algunos casos, ¿no? En otras especificaciones sea mayor al 8%. Entonces debemos verificar, ¿no? Que este material de corte cumpla con ese requisito, ¿no? Ahora, para terraplenes podemos por debajo, a ver, vamos a hacer un esquemita, ¿no? Vamos a hacer ahí, ¿no? ¿No? Ya por debajo a los 60 centímetros, ¿no? Ya es otra exigencia de los terraplenes, ¿no? A los 90 centímetros, ¿no? El severe tiene que ser mayor a lo que es 3%, ¿no? Entonces, si el material de corte cumple con este requisito, entonces puede utilizarlo. Ya si el severe es, ¿no? Pasando los 90 centímetros mayor al 2%, ya tiene también otras condicionantes de acuerdo al límite líquido, al límite plástico, al índice de plasticidad. La expansión debe ser menor al 1%, ¿no? Tiene ciertas especificaciones que debe cumplir. Ahora si tenemos un material de corte muy bajo, menor al 2%, no, lo que se recomienda es un cambio de material, ¿no? Estamos hablando ya de un material muy fino, de un material del tipo turba, que no nos va a servir, ¿no? A eso se refiere, es el control que debemos tener. ¿No? Entonces, si vamos a utilizar este material de corte en terraplenes, vamos a minimizar la necesidad de materiales externos o de buscar algún otro tipo de banco y vamos a optimizar la mano de obra, ¿no? Entonces, este proceso requiere un control riguroso de la topografía,
¿no? La calidad del material, la compactación y las condiciones de seguridad para garantizar que el proyecto cumpla con los estándares de diseño y calidad. ¿No? Entonces ahí tenemos los controles, ¿no? Vamos a hacer una nivelación del terreno, un balance de movimientos de tierra, es decir, si vamos a utilizar el material de corte para terraplén, entonces vamos a buscar la igualdad en nuestro trazo, ¿no? Tanto de corte sea casi igual a tanto de relleno, ¿no? Vamos a buscar la estabilidad, ¿no? En terraplenes que sean estables y duraderos. Y los componentes claves de control son la topografía, su diseño, el movimiento de tierras, la compactación del terraplén que tiene que se va a ir subiendo por capas, ¿no? Y se va a ir liberando por capas, ¿no? Con supervisión, ¿no? Cada 30, ¿no? Que es lo máximo de cada capa, cada 30 centímetros y el control de calidad de los materiales de este terraplén y la seguridad, ¿no? que debemos brindar nosotros a las personas que estén trabajando, es decir, un buen uso de arneses de seguridad si estamos trabajando en obras verticales y la instalación de entibaciones o bermas de seguridad, ¿no? Especialmente si vamos a hacer una excavación profunda. ¿Sí? Tenemos también un control de corte de talud y banquetas, ¿no? Que se va a referir a las técnicas para estabilizar y mantener la seguridad de estos terraplenes en corte en carreteras, ¿no? Es decir, son banquetas con niveles horizontales diseñados para reducir la pendiente y controlar la erosión, ¿no? Entonces, una de las soluciones va a incluir el uso de gaviones, muros y sistemas de drenaje y lo que es la bioingeniería como la revegetación o la utilización de geosintéticos con mallas y geoceldas o pernos de anclaje para estabilizar ese talud, ¿no? Y se debe tomar en cuenta el ángulo de la pendiente, el ancho de la banqueta, ¿no? Y lo que es las condiciones geomecánicas del suelo, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Que tenemos ahí, ay, vamos a dibujar, ¿no? Tenemos ahí nuestro terreno natural, ¿no? Y a partir de aquí ya viene lo que es nuestra carretera, ¿no? Aquí con un bombeo del 2%, ¿no? Vamos a decir, ¿no? La pendiente transversal. Entonces, se decide en esta parte generar lo que son estas banquinas o banquetas, ¿no? Con una cierta pendiente, ¿no? Entonces, es importante en esta parte evaluar las condiciones geomecánicas del suelo o de la roca, ¿no? Porque muchas veces se puede presentar discontinuidades disparejas, así por decirlo, ¿no? ¿No? Quizás de este tipo de discontinuidades va a cambiar aquí, me ha llegado a pasar a mí por experiencias, cambia aquí, entonces esta discontinuidad me está avisando que está girando en en todo este material, ¿no? Porque estos con una simple garba, ¿no? O llovizna, ¿no? Se desprende, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Hay que buscar un cierto factor de seguridad, generar el círculo de falla, darle una buena pendiente de corte y ver que este material no perjudique a mi plataforma o no llegue a dañar mi plataforma. En ese caso, ¿no? Me está dando como opción lo que es las estructuras como gaviones, ¿no? Yo tengo que emplazar ahí mi estructura de gavioncito, ya sea de dos, tres cuerpos, para evitar que dañe mi pavimento. ¿Sí? ¿No? Este material que es, como les mencionaba, que tenía una discontinuidad en giro, era una lutita pizarra color ploma, ¿no? Vamos a borrar. No, y también en esta parte va a entrar, perdón, ¿no? Como paréntesis, especialistas como los geólogos o especialistas en geotecnia.
¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Los, el propósito y la función de las banquetas, ¿no? Van a liberar la sobrecarga del talud, van a disminuir las fuerzas que provocan el deslizamiento y van a aumentar el factor de seguridad del talud, ¿no? Esto lo podemos hacer con el slide, un cálculo, ¿no? El control de erosión, ¿no? Que nos van a ayudar a controlar la erosión, a reducir la velocidad de agua de escorrentía, ¿no? Y va a permitir lo que es el establecimiento de una vegetación, ¿no? En cuanto a la seguridad, ¿no? Debemos proporcionar superficies de trabajo seguras, niveles para las instalaciones de drenajes o algún otro sistema de control, ¿no? Las técnicas y métodos de control tenemos los diseños geométricos, ¿no? ¿No? Que va a establecer banquinas, ¿no? Cada 3 metros, generalmente aquí me indica cada 7 o 10 metros, ¿no? Sabemos que la longitud del brazo, ¿no? de nuestra excavadora va a llegar a lo máximo quizás 3 metros, y es por eso que a partir de los 3 metros vamos a ir generando estas banquinas que deben tener una pendiente hacia adentro, ¿no? Les voy a hacer un gráfico, ¿no? Una pendiente positiva hacia adentro que va a ir desde el 2 al 3%, ¿no? En algunos puntos vamos a hacer zanjas de coronación de acuerdo a la precipitación, ¿no? Vamos a tener en cuenta las cargas de agua que se va a manejar en ese lugar, ¿no? Tenemos, ¿no? Se puede utilizar materiales de protección, la bioingeniería, la hidrosiembra, la revegetación, que son métodos, ¿no? Que va a utilizar ya un especialista eh, ambiental, ¿no? En el caso, ¿no? Vamos a tener ahí quizás cunetas de pie de talud, ¿no? Vamos a tener estos rellenos mayores a 4 metros, ¿no? Y recién va a venir aquí quizás un cordoncito cuneta para la captación de las aguas de la plataforma, ¿no? ¿No? Entonces, para evitar que estos taludes se erosionen, ¿no? Vamos a utilizar la revegetación o quizás la hidrosiembra, ¿no? La plantación de algunos tipos de árboles, ¿no? Que no tengan las raíces muy largas, ¿no? De manera que no perjudiquen todo mi paquete estructural del camino o de la carretera, ¿no? Entonces, a considerar estos factores de diseño, ¿no? La geología, la altura de corte y las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, también vamos a realizar un control en los elementos de curvas verticales y horizontales, ¿no? Va a implicar lo que es el diseño de estos elementos geométricos, ¿no? Como el radio, el peralte, la longitud de curva, ¿no? Y vamos a verificar que cumplan con criterios de diseño, ¿no? De acuerdo a la normativa o al manual técnico que vamos a utilizar. Algo muy principal es en las curvas verticales, ¿no? Vamos a hacer la verificación de esta distancia de visibilidad, ¿no? Que contempla lo que es la distancia de frenado, eh, la distancia de rebase, ¿no? Que estos tres elementos deben cumplir con un parámetro K para curvas convexas, ¿no? ¿No? Para curvas convexas y lo que son las curvas cóncavas, ¿no? Debe cumplir con un cierto parámetro, ¿no? Además que se debe contemplar un buen drenaje, ¿no? Y la comodidad, ¿no? En las curvas horizontales y en las curvas verticales, ¿sí? Nosotros vamos a emplear para el diseño de estas curvas el manual técnico de la ABC, el volumen 4, ¿sí? Que está basado netamente en la AASHTO 2011, ¿no? Tengo un archivito preparado para que ustedes lo introduzcan a su Civil 3D y ya trabajen bajo esa norma y una plantilla también, ¿sí?
¿no? Entonces, en cuanto al control de las curvas verticales, ¿no? Vamos a verificar que cumplan sus radios mínimos de acuerdo a velocidades de proyecto, que el peralte sea de forma gradual en curvas cerradas, ¿no? Porque en muchos casos no vamos a llegar a cumplir con con los radios mínimos, entonces vamos a optar por otro tipo de decisiones donde vamos a tener que emplazar curvas en S, ¿no? Y colocar una buena señalización, ¿no? La distancia de visibilidad y lo que son los principios de curva y finales de curva o el desarrollo de curva. En cuanto al control de las curvas verticales, vamos a verificar el tipo de curva, los elementos que comprenden esta curva, ¿no? Desde el punto más alto hasta el punto más bajo y la longitud de curva que debe ser suficiente para la distancia de visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de los faros, ¿no? En curvas de hundimiento, ¿no? Ahí vamos a entrar a ver dos criterios para las convexas y cóncavas de manera que me cumplan con estos famosos parámetros K, ¿no? Tenemos el control de pendientes máximas y mínimas, ¿no? En carretera se va más que todo a enfocar en garantizar la seguridad y la funcionalidad del drenaje. No va a variar según el tipo de carretera, es decir, si vamos a hablar, emplazar una autopista, van a estar cercanas al 6% con un poco con tráfico menor, ¿no? Pero las pendientes mínimas deseables son del 0,5% para el drenaje, sea la calzada, las cunetas, ¿no? Que nos van a ayudar a evitar la acumulación de agua. Pero va a existir ciertos casos especiales, ¿no? En pendientes máximas, ¿no? Vamos a garantizar la seguridad y la economía. ¿No? Vamos a plazar estas pendientes máximas según el tipo de carretera, ¿no? Si vamos a hablar de carreteras rurales o de bajo tráfico, ¿no? Estos pueden tener pendientes más pronunciadas, ¿no? Que incluso pueden llegar hasta un 20%, ¿no? De su pendiente longitudinal, ¿no? Y lo que es el diseño en función del terreno y la velocidad, ¿no? Vamos a entrar a ver las pendientes mínimas en drenaje, ¿no? ¿No? En drenaje superficial, en cuanto a la pendiente transversal de nuestra calzada, lo que hace la normativa, el DG 2018, la norma peruana, ¿no? Establece este parámetro importante que es el bombeo de acuerdo a sus precipitaciones, ¿no? Si la precipitación es mayor a 500 milímetros, ¿no? Va a considerar, ¿no? Que el bombeo, vamos a hacer ahí como una tablita, ¿no? Que el bombeo esté entre el 2,5 a 3. Ahora, si la precipitación en ese lugar donde se va a empezar la vía es menor a 500 milímetros, ¿no? Se va a poder emplazar a partir de pendientes transversales del 2 al 3%, ¿no? Son consideraciones importantes, ¿no? Que establece el tipo de precipitación, ¿no? En cuanto al drenaje de cunetas, ¿no? Vamos a considerar que una pendiente mínima deseable va a ser del 0,50%, ¿no? Que nos va a garantizar una correcta funcionamiento de las cunetas y una evacuación de las aguas. Pero hay casos excepcionales donde no vamos a poder establecer este tipo de pendiente, ¿no? Entonces se suelen aceptar, como lo indica aquí, pendientes mínimas hasta un 0,30%, ¿no? Entonces, si vamos a empezar con esta pendiente mínima, entonces la topografía, ¿no? El control de topografía debe ser lo más rígido, ¿no? En cuanto a esta pendiente, ¿no? Vamos a utilizar, ¿no? Factores de control, vamos a tener el diseño geométrico, ¿no? Y los criterios de ingeniería
para evitar problemas de acumulación de agua en intersecciones y proporcionar un drenaje efectivo a lo largo de la carretera. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Estamos yendo bien? Gracias, ingeniero Jesús. Estamos bien. Entonces, ¿no? También vamos a realizar este control de peraltes y las transiciones en carreteras, donde nosotros debemos garantizar, ¿no? En carreteras una conducción segura, confortable al modificar algo gradual en peraltes. Nosotros en peraltes debemos establecer, ¿no? Que sea 100% gradual, ¿no? Desde las espirales de entrada hasta lo que es la espiral curva, desarrollo de curva, ¿no? De manera que no generemos alguna incomodidad a los vehículos o quizás ocasionemos algunos cambios bruscos de acuerdo a la fuerza centrífuga, ¿no? Que va a afectar a los vehículos, ¿no? Entonces el peralte va a inclinar la carretera hacia el interior de la curva para contrarrestar esta fuerza, ¿no? Que impulsa el vehículo hacia afuera, ¿no? Mientras que la transición es la longitud necesaria para pasar del bombeo al peralte de la curva o de un peralte a otro. ¿Sí? Debemos garantizar esa transición. Y el control de movimientos de tierra, ¿no? Vamos a realizarlo con AutoCAD Civil 3D. Vamos a generar modelos de superficie. Vamos a calcular los volúmenes de corte y relleno, ¿no? Y vamos a hacer un análisis comparativo en cuanto a las cantidades de corte y de relleno que se generen en mi tramo, ¿no? Mediante reportes de movimientos de tierra para la producción de planos. ¿Sí? Con eso hemos terminado este tipo de control que yo considero muy importante, ¿no? En diferentes obras. Ahora, si hay alguna duda, consulta. Gracias, ingeniero Daniel Carmona, ¿no? Entonces, como primer módulo, creo que estaba con módulo cero, ¿no? Vamos a ver estas dos herramientitas, ¿no? Que me sirven, ¿no? Gracias, gracias, Inge, gracias, ¿no? Tenemos ahí dos simuladores, ¿no? El Leica FlameSline TS020609 y el Leica FlexField, ¿sí? Entonces vamos a pasar, no, bueno, les voy a mostrar, ¿no? Esta pantalla, ¿no? Mi pantalla. No, vamos a utilizar el AutoCAD Civil 3D para carreteras, túneles, vías férreas, puentes, ¿no? Vamos a utilizar el Phase 2 para el análisis del túnel, ¿no? Un análisis más detallado en cuanto a los pernos de anclaje, ¿no? A sus elementos finitos, cómo actúan en este puente, que es algo muy interesante, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver el Leica Flex Line, ¿no? Pueden verlo ahí en mi pantalla, el TC02, 06 y 09. Nos va a mostrar, ¿no? Es un simulador de la estación. Este teclado alfanumérico, ¿no? Porque está compuesto por números y por letras, ¿no? Tenemos este botoncito que es para poder ir dándole siguiente a página, es decir, aquí me dice menú, quizás sea 3 de 7. Voy a darle un clic aquí, ¿no? Voy a apretar este botón y me va a pasar al 4 de 7. Sí, vamos a ver el movimiento de tierras, de corte y de relleno, ¿no? Vamos a
buscar un balance de movimiento, ¿no? Al momento que estemos en carreteras, vamos a considerar que nuestro material de corte es muy bueno, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer un balance, ¿no? Que sean casi iguales para evitarnos costos de mano de obra, vamos a optimizar el mano de obra y además que también vamos a eh, ahorrarnos en las distancias de acarreo, ¿no? De sobreacarreo, ¿no? Y netamente un acarreo libre. En cuanto al Dynamo, les puedo yo facilitar archivitos en Dynamo, ¿no? Porque el Dynamo utiliza cajetines, ¿no? Diferentes cajetines, diferentes configuraciones. A ver, no sé si lo tengo aquí. Lo voy a abrir. A ver, ¿dónde está? Vamos a irnos a administrar. No, ahí tenemos el Dynamo, que es una herramienta también de programación, ¿no? Que nosotros podemos solicitar las elevaciones, ¿no? En nuestro trazo, ¿no? Entonces, para utilizar el Dynamo, debemos tener en cuenta, ahora vamos a darle a abrir, no sé si el elementos, no, ya está para buscarlo, ¿no? Vamos a darle nuevo, ¿no? Y me va a mostrar ahí, ¿no? Una pantalla, ¿no? Como si sería algo muy aparte. Entonces yo tengo que ir generando estos cajetines, ¿no? Inicio de punto, ¿no? Y vamos a ponerle eh, eh, puntos en arco, ¿no? ¿No? Quizás tenía puntos con arco, ¿no? Entonces yo voy a ir conectando, ¿no? Estos cajetines, ¿no? Ahí me sale una alerta, ¿no? Que debo yo conocer de buena manera y forma todos estos códigos, ¿no? Les puedo facilitar yo ya algunos cálculos que hice de Dynamo, ¿no? Para que les pueda salir las elevaciones en el trazo, algunos datos que se requieran, ¿sí? Esto es básicamente, ¿no? Estamos hablando como introducción del Dynamo, ¿no? En sí, ¿no? Que debemos conocer cómo se manejan estos cajetines, generar la documentación y al final me salgan los datos en mi trazo, ¿no? Esto es el Dynamo. ¿Alguna otra consulta? Estamos bien entonces, ¿no? No sé, bueno, como eh, yo acostumbro darles 5 minutitos, ¿no? Para que se tomen un vasito de agua o un cafecito y podamos continuar. No sé si están de acuerdo. Sí, les voy a compartir los simuladores al Drive, no, no hay ningún problema. Los dos simuladores, un manual también de esos simuladores para que lo practiquen, ¿no? Es algo interesante también estos simuladores, ¿no? Que nos acercan un poco más al manejo de la estación en campo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Creo que estamos bien, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver, ¿no? Como les estaba explicando, ¿no? Tenemos el botoncito de pasar de página, las funciones que nos muestra la estación, vamos a darle un clic ahí, ¿no? Nos va a mostrar estas funciones. Los usuarios, ¿no? Que generalmente el usuario uno está para lo que es la nivelación con los tornillitos y lo que es el usuario 2
es para el desplazamiento, perdón, ¿no? El desplazamiento. Tenemos también aquí el teclado F1, F2, F3. Voy a darle en programas un momento, ¿no? Entonces me va a mostrar aquí, ¿no? Uno, 2, 3, 4, ¿no? Yo puedo aplicar uno, ¿no? Estoy entrando a estación, ¿no? Y start, que es el empezar, ¿no? Y me está dando ahí los métodos de orientación o de estacionamiento, ¿no? Voy a darle escape. Y como les decía, ¿no? Programas yo puedo pasar de página, ¿no? 2 de 4, 3 de 4 o 4 de 4, ¿sí? Entonces vamos a entrar a ver las configuraciones de inicio. Voy a darle, este va a ser nuestro enter, ¿no? Para entrar a cualquier carpetita o punto. No, ese va a ser nuestro enter. Aquí tenemos el botoncito de prender y apagar. Y estos son los famosos trigger uno y trigger 2, que van a funcionar también como alt o distancia, como disparo, ¿sí? Y tenemos aquí esta pequeña, ¿no? Este pequeño cuadrito, donde yo voy a introducir uno, el ángulo horizontal, ¿no? Que es el azimut que va desde el norte, el ángulo vertical que siempre es 90, ¿no? En la estación, ¿no? 90 grados y por encima tengo más o menos 27 grados y la distancia entre puntos. Sí, entonces para una mejor explicación voy a entrar a configuración, voy a darle enter, voy a entrar a general y voy a buscar el lenguaje, o por un momento, voy a darle español, voy a apretar F4 y ya estamos en el lenguaje español, ¿no? Ya estoy en menú de configuración. Voy a darle enter, ¿no? Entonces ya voy a entrar a estas configuraciones, el contraste, ¿no? Como les decía, la tecla del trigger uno o del trigger 2, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? Yo puedo utilizarlo como un disparo, ¿no? Un disparo para distancia, ¿no? O simplemente tenerlo apagado, ¿no? La tecla del usuario uno es el nivel, vamos a darle escape, vamos a darle eh, un clic aquí al botón del usuario uno, ¿no? Y podemos ver ahí la nivelación que se hace con tornillitos, ¿no? Que debe estar estos en el centro, ¿no? Que me va a garantizar mayor precisión en la recolección de mis datos. Sí, voy a darle OK. Y el usuario 2, ¿no? Que está con desplazamiento, ¿no? Que es una forma de hacer un levantamiento con desplazamiento transversal, desplazamiento longitudinal y lo que es el desplazamiento en cotas, ¿no? En el sentido Z. ¿Sí? Vamos a ir a configuraciones nuevamente. Tenemos la corrección de la compensación en dos ejes, la colimación horizontal. Voy a pasar a la siguiente. El bit no es más que el sonido, ¿no? De la estación, ¿no? Vamos a ponerle on, ¿no? Y va a empezar a sonar. No sé si logran escucharlo. ¿Se escucha? Logra escucharse, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en normal. Este es el sector BIP, ¿no? BIP también, ¿no? Que tiene algo de interferencia con el BIP, ¿no? Vamos a dar idioma español, ¿no? El idioma del diálogo también puede ser español, ¿no? Vamos a aprenderlo. Vamos a pasar a la página 3, ¿no? Las unidades angulares, los gones que se utilizan en Chile mayormente. Nosotros vamos a trabajar con grados, minutos, segundos. La unidad de distancia vamos a utilizar el metro, ¿no? Bueno, este botoncito nos va a servir para desplazarles, ¿no? Para aclararles, ¿no? Para desplazarnos arriba, abajo, ¿no? Derecha, izquierda, ¿no? La distancia
De los decimales le voy a indicar que me logre llegar a recolectar un dato hasta las décimas de milímetro para ver el error, ¿no? La temperatura también puedo modificar grados centígrados, grados Fahrenheit, la presión y la unidad de pendiente, ¿no? En porcentajes o una relación vertical horizontal. Voy a darle OK. No, voy a pasar a la siguiente, 4 de 6. La salida de datos tenemos que tener cuidado, ¿no? En este punto, que si yo coloco a dispositivo y no tengo conectado un cable USB o algún dispositivo, entonces no me va a dejar trabajar. No voy a poder hacer levantamientos ni replanteos. Tengo que, si no voy a tener algo conectado, tengo que colocar ahí memoria interna. El GSI 816 ya es por defecto de la estación, ¿no? Para los datos. Y lo que es el almacenamiento, ¿no? Podemos realizarlo antes o después, ¿no? El código permanente o borrar después del disparo, ¿no? Que sea permanente. Y también podemos utilizar la iluminación de la pantalla, ¿no? Generalmente esta iluminación de pantalla la vamos a utilizar en labores subterráneas que son eh, labores mineras, ¿no? Ahí tenemos un túnel, ¿no? A diferencia de las labores subterráneas, túneles, a los túneles carreteros, es que esta labor no es de forma prolija, siempre tiene ahí sus deformaciones, ¿no? Y el levantamiento que se hace en este tipo de labores mineras, ¿no? Se va a hacer de dos metodologías, ¿no? Por anillos, ¿no? Vamos a hacer ahí por anillos. O ya sea por código, es decir, podemos hacer vamos a borrar ahora los rojitos, lo vamos a hacer nuevamente, no, ahí tengo lo que es mi labor subterránea, o vamos a hacer lo que es un levantamiento, ya sea piso, piso, túneles, no, lo que es, aquí va a venir una línea, lo que es hastiales derechos, ¿no? Lo que es en la pared, hastiales izquierdos y lo que son techo, ¿no? Techo, aquí tenemos hastiales derechos, hastiales izquierdos, techo, ¿no? Techo, ¿no? Como mínimo en esta sección, ¿no? Si voy a hacer, ¿no? Por códigos, debo tener por lo menos piso, piso, hastial izquierdo, hastial derecho. En el techo también voy a colocar mis puntos de control, ¿no? Para no perderlos, eso es labores mineras. ¿No? Y dos auxiliares también, ¿no? En total debo tener 3, 6, 7, 8 puntos de levantamiento de esta labor subterránea, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ahí, ¿no? La iluminación de pantalla y también debo contemplar que si voy a utilizar esta iluminación, también voy a tener un cierto desgaste en mi batería, ¿sí? Vamos a irnos al punto 5. Puedo también utilizar la calefacción del equipo, ¿no? Puedo prenderlo, pero también debo considerar que me va a hacer el desgaste, ¿no? De la batería, ¿no? Va a disminuirse de mayor rapidez, ¿no? Voy a apagarlo y también puedo seleccionar el orden de mis datos, ¿no? Puede ser de acuerdo a la hora o de acuerdo al punto, ¿no? Ordenar mis datos de forma descendente o de forma ascendente, ¿no? Puedo yo permitir un doble ID, le puedo decir que sí, un doble A, un doble B, y el otro caso es que no me va a permitir, ¿no? Que es el caso más usual. Se pueden imaginar que si yo permito esta doble ID del punto, voy a tener, ¿no? Quizás, a ver, ¿no? Que sea según el punto, ¿no? En la mañana quizás se dice un levantamiento del punto A y en la tarde
un punto A también, ¿no? Porque estoy permitiendo este doble ID. Entonces, no voy a saber yo cuál punto hice del levantamiento, ¿no? En la mañana, ¿no? Porque también, de acuerdo a mi orden de dato, está por punto. Entonces, lo ideal sería, ¿no? Que sea por hora y que no exista un doble ID permitido, ¿no? Vamos a irnos al punto 6, ¿no? Que es la vista atrás de la distancia. Voy a mantenerlo y le voy a dar OK. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, consulta hasta aquí en cuanto a sus configuraciones. ¿Alguna duda, consulta? Creo que estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entonces vamos a darle escape y vamos a entrar a ver, ¿no? De igual forma, lo que es el Leica Flex Field, ¿no? Eso ya es una estación un poco más moderna. Esta estación es digital, ¿no? Voy a entrar a sus configuraciones. No vamos a entrar a trabajo. También me va a mostrar el trigger uno, el trigger 2, el usuario uno y el usuario 2, ¿no? Que los tengo aquí, ¿no? Ahí tengo el usuario uno. Vamos a darle OK, continuar. El usuario 2 que es el desplazamiento, ¿no? Que es una metodología de levantamiento, ¿no? La corrección de inclinación y la corrección horizontal, ¿no? También puedo apretar, ¿no? Esta, este botoncito para ir de página, ¿no? Voy a apretar ahí, ¿no? Y me va a mostrar en pantalla lo que es la altura de prisma, el código, el ángulo horizontal, la distancia, los datos X, Y, altura y el espaciamiento entre líneas. Voy a apretar nuevamente de páginas y me va a mostrar mapa, ¿no? En algunos programas, ¿sí? Vamos a darle continuar, vamos a irnos a regional, ¿no? Tenemos ahí lo que es el incremento horizontal, la vertical, ¿no? El cenit, la vertical de la distancia, el idioma está en español. Vamos a irnos a la paginita, vamos a cambiar de página, la unidad angular, ¿no? Tiene de igual forma, ¿no? Que el TC060009, ¿no? Vamos a irnos, vamos a colocar ahí grados, minutos, segundos y lo que es la fecha. Vamos a darle continuar. Vamos a entrar a datos, ¿no? El ID del punto, ¿no? El orden de los datos, ¿no? Que sea por hora, de forma descendente, ¿no? El código, ¿no? Que sea permanente, ¿no? Y la salida, ¿no? Que igual que el TC0206 y 09. Vamos a darle continuar. Podemos entrar a lo que es la pantalla, la iluminación de la pantalla, de igual forma que el DC02, ¿no? El beep, ¿no? Ese sonido beep que tiene la estación y lo que es los EDMs, ¿no? Las partes por millón, ¿no? Atmosféricos, con prisma o sin prisma, ¿sí? Vamos a irnos nuevamente al TC020609 y vamos a entrar ya a lo que es los programas, ¿sí? ¿Alguna consulta, duda? ¿Está todo claro? ¿No? Podemos ver que tanto el TC020609 y el Leica Flameline Plus TC07 no tienen mucha diferencia, ¿no? Solo la interfaz, ¿no? Del TC07 que ya es táctil. Su pantalla es táctil, doble pantalla.
Entonces estamos yendo bien, ¿no? Entonces vamos a entrar a ver los programas. Vamos a darle Enter, ¿no? Entonces ya me está mostrando ahí los programas, ¿no? Que es estacionar, topografía, replanteo, elementos de referencia. Voy a cambiar de página. La distancia entre puntos, área 3D y volúmenes, altura remota, construcción, los puntos COGO, los programas de trazado 2D, 3D que son en carreteras, perdón, una poligonal y un plano de referencia. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a ver lo que es estacionar. Vamos a apretar F1, ¿no? Puedo yo entrar a configuración de trabajo si es que tengo ya introducido mediante un dispositivo, ¿no? Un USB, un flash, ¿no? Lo que es ya puntos. O voy a entrar a empezar directamente. Y me está mostrando ahí los distintos métodos de orientación. ¿Sí? Para eso yo me voy a apoyar con estos puntos de control. ¿Sí? No sé si logran ver mi pantalla. Se puede ver, ¿no? Ahora se puede apreciar, ¿no? Tanto el simulador como mis puntos de control. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Gracias, ingeniero. Entonces, vamos a entrar a ver el primer método que es la orientación con ángulo, ¿sí? Vamos a modificar, vamos a hacer de cuenta que estamos nosotros en el punto A. Vamos a hacer con otro color, ¿no? Y vamos a empezar a utilizar los métodos de orientación nosotros instalados aquí en el punto A. Vamos a orientarnos con ángulo, ¿no? Vamos a introducir los datos del punto A. En el caso de que yo no tenga introducido los datos, ¿no? Del punto A, puedo darle F2 y puedo nombrarle ahí el punto, sea el punto X, ¿no? Voy a darle un clic F4 para poder pasar a utilizar las letras, ¿no? Le doy F4 y voy a poder introducir mi punto XA, le vamos a poner. Le vamos a dar Enter. Voy a introducir las coordenadas 7986, 77. Voy a darle Enter. Voy a introducir mi coordenada Y 84, 36, 674 y voy a introducir mi cuota de 2000, ¿no? Ahí tenemos nuestro punto. En esta ocasión se va a llamar el punto XA, ¿no? Y voy a darle F4 OK. Ahí está, ¿no? Entonces ya estamos en el punto A. Voy a darle OK. Lo que hace el método de orientación es que vamos a utilizar el azimut y la distancia. ¿Sí? En este caso, el ángulo horizontal entre A y B es de 0 y la distancia es de 200 metros. No voy a empezar, quizás, ¿no? Voy a tener aquí mi alerife, ¿no? Con su prisma, ¿no? Quizás la estación estaba viéndose allá y voy a empezar a girar, ¿no? De manera que me ubique la estación hacia el prisma, ¿no? Voy a borrar esto de aquí.
¿no? Y voy a colocar aquí, ¿no? Que está a 200 metros, configurar, ¿no? Entonces se puede ver que el ángulo horizontal, ¿no? Ya está hacia el prisma, ¿no? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y voy a apretar F1, la distancia, y me va a mostrar ahí, ¿no? La distancia entre puntos es de 200 metros. Voy a darle estacionar y ya estoy estacionado con esa metodología, ¿no? Orientación con ángulo, ¿no? Voy a ahora orientarme con ángulo hacia el punto C, ¿no? Nuevamente voy a darle F1, estacionar, voy a darle empezar, pues estoy en el punto XA. Y voy a verificar, ¿no? Que el punto C, ¿no? El ángulo horizontal desde el azimut está a 30 grados centígrados y a una distancia de 500 metros. Voy a darle ahí 500, voy a configurar, ¿no? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Que el ángulo horizontal está a 30 grados y voy a darle estacionar, ¿no? Entonces ya estoy estacionado con ese método de orientación del ángulo. ¿Sí? Voy a entrar nuevamente a estacionar F4 y voy a eh, orientarme mediante coordenadas. Me voy a orientar del punto XA, ¿no? Puedo también modificar la altura del instrumento, ¿no? Ahí, 1.5, ¿no? Me voy a orientar desde el punto XA hacia el punto C. Voy a darle OK y me está solicitando que introduzca los datos del punto C. Voy a ir a lista F2 y voy a buscar ahí mi punto C. No, de igual forma, si yo no tengo introducido en mi base de datos el punto C, le doy F2 y puedo introducir las coordenadas del punto C. Voy a darle ver para corroborar esos datos del punto C, ¿no? Ahí tenemos 798927. 8437-107-013 y la cota de 2000. ¿No? Estamos bien. Voy a darle OK, OK. ¿No? Entonces, de igual forma, ¿no? El ángulo horizontal es de 30 y la distancia es de 500. Voy a configurar y voy a darle distancia. Ahí está. ¿No? Entonces podemos ver, ¿no? Que la distancia entre esos puntos es de 500 metros y me está solicitando que me aleje el prisma 0,3 milímetros, ¿no? Que no es casi nada, ¿ya? Distancia y voy a darle Alt. Ahí, ¿no? Me sale ahí otra ventanita donde yo puedo seguir midiendo más puntos para estacionarme o puedo configurar lo que es la precisión, ¿no? Puedo acceder a lo que es la precisión y puedo medir directamente el estacionamiento. Voy a darle F4, ¿no? Y me va a mostrar ahí los datos del punto A, ¿no? Vamos a ver ahí una variación de lo que es en cota, ¿no? Más que todo en cota. Vamos a darle estacionar y vamos a darle nuevo, ¿no? Entonces eso es una metodología de estacionamiento. Vamos a volver a entrar a estacionar, a empezar F4 y vamos a estacionarnos con el método inverso. Inverso es como hacer la metodología de trisección, ¿no? En este caso me voy a estacionar con el punto B y el punto D. ¿Sí? Estoy en el punto XA, voy a darle OK. Voy a buscar en mi lista el punto B, voy a verificar, ¿no? Los datos 798677, 8436-874 y la cota de 2000. Voy a darle OK, OK, ¿no? Voy a
colocar aquí, ¿no? Voy a darle distancia, ¿no? ¿No? Me dice que estoy a una distancia de 500 metros. Voy a colocarle ahí 200. Voy a darle distancia. Ahora estoy a 200, pero el ángulo es de cero. Distancia. Y voy a darle alt. Voy a medir un punto más por el método inverso. Voy a buscar ahí mi punto D. Voy a verificar los datos que estén correctos, ¿no? Las coordenadas. 798936, 808, 8436, 824 y la coordenada en Z de 2. Voy a darle OK, OK, ¿no? Y voy a ver, ¿no? Ahí que el azimut es de 60 grados y la distancia es de 300. Voy a darle F2, distancia 300 metros, y voy a darle Alt. De igual forma me está dando ahí, ¿no? La precisión, ¿no? La precisión de posición tengo 4 décimas de milímetro, la precisión en cota tengo 7 décimas y ya tengo una diferencia ahí, ¿no? Entonces puedo yo entrar a acceder lo que es la precisión, ¿no? Todo están con 0, 0, como debería estar, ¿no? Y voy a darle calcular el estacionamiento, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La diferencia es en cota y lo que es la décima de milímetros en la coordenada X. Y ahí nos estamos estacionando. Voy a entrar a ver el último método, ¿no? Que es la transferencia de cota. En este caso voy a configurar el XA, voy a introducir el sus datos: 798677, 8436, 674, y no, como es transferencia de cota, le voy a colocar cero y voy a darle OK. Voy a, voy a sobreescribir esos datos, ¿no? Voy a darle OK y voy a, ¿no? De igual forma a estacionarme de acuerdo al punto B, ¿no? Entonces ahí me está solicitando, ¿no? Que gire, ¿no? 60 grados a la izquierda, ¿no? Del punto D, voy a ponerle ahí cero. Ya está en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y la distancia es de 200. Voy a darle this, voy a darle alt, voy a darle F1, voy a introducir un punto más, el punto D. No voy a verificar los datos. Voy a darle OK, OK. No, y me está diciendo que me mueva nuevamente la estación 60 grados en sentido horario, 60, y la distancia es de 300. Voy a configurar, ¿no? Ya está en cero y voy a darle distancia, ¿no? Me está diciendo que me aleje 3 décimas de milímetros del equipo, ¿no? Y voy a darle alt, ¿no? La precisión en cota es la que está fallando, ¿no? En décimas de milímetros, y voy a darle calcular el estacionamiento, ¿no? Y me va a mostrar los datos del punto A, ¿no? Si recuerdan, ¿no? El punto XA no tenía cota, entonces me va a mostrar su cota. ¿Sí? Entonces, esos son los métodos de estacionamiento que me ofrece la estación total TC02, 06 y 09. No sé si hay alguna consulta, duda. ¿Estamos bien? ¿Estamos yendo bien?
creo que estamos yendo bien, ¿no? Entonces vamos a entrar a ver una cosita más en este simulador, ¿no? La constante de prisma y el factor combinado, ¿no? Vamos a entrar a ver en configuraciones. Eh, ¿dónde está? Vamos a ver. Tenemos ahí en el EDM, ¿no? Lo que es el modo de distancia, ¿no? Con prisma o sin prisma. El tipo, voy a borrar esto, perdón. ¿No? El método, no, tengo el tipo de prisma, la constante de prisma, no vamos a poder ver que si yo cambio el tipo de prisma, la constante también va a cambiar, ¿no? Si sea un mini prisma o un JP mini de 360 grados, ¿no? Del usuario uno, ¿no? La constante de prisma, ¿no? Una circular, ¿no? Por lo general, ¿no? Podemos entrar a ver las partes por millón, ¿no? ¿No? O establecer lo que es una temperatura, ¿no? Ahí, la presión, ¿no? Que hay una cierta tabla para poder introducir estos parámetros atmosféricos, ¿sí? Vamos a darle escape. Y ahora la siguiente pregunta es, ingeniero, los diseños de carreteras los vamos a hacer de acuerdo al manual técnico de la ABC. Las vías férreas vamos a hacerlo de acuerdo a la norma ADIF. Los puentes vamos a ver una introducción a lo que es el ASTO, el RFD, ¿no? Y los túneles vamos a utilizar lo que es la norma, el manual técnico de la ABC, ¿no? Generalmente están basados en la ASTO 2011 o en como referencia toman el DG 2018, que es muy buena esa norma, ¿no? De los peruanos. Sí, no sé si dejo entenderme. Ingeniero Johnny Gorena Torrejón. No, ¿de qué, ingeniero? Entonces, ¿no? Vamos a entrar a ver el Leica Flameslam Plus, ¿no? Vamos a entrar a ver las apps. Vamos a darle Enter, ¿ok? Y vamos a entrar a ver, ¿no? Lo que es las líneas o el arco de referencia. Vamos a darle OK, ¿no? Y vamos a hacer un arco de referencia, ¿no? Que generalmente vamos a hacer un arco de referencia entre el punto I, B y D, ¿no? Entre estos puntos, ¿no? Simulando que tenemos ahí una curva de este tipo, ¿no? Y que vamos a ir introduciendo estos datos y me va a graficar el Leica TC07, el Flameline Plus, ¿no? Entonces, de esta forma se debe hacer un seguimiento a pendientes, ¿no? Muchas veces no me ha llegado a pasar que el topógrafo directamente toma la pendiente de I a D, que nos puede costar caro si estamos hablando esta curva dentro de un pavimento, ¿no? Va a requerir quizás una reconstrucción, un despido del colega, ¿no? Y genera problemas. Vamos a irnos.
al Leica Flameline, ¿no? Vamos a entrar a lo que es el arco referencia, vamos a definir un arco, vamos a replantearlo, pero primeramente, ¿no? Lo que no tenemos ahora es el estacionamiento. Vamos a orientarnos con coordenadas, vamos a irnos a la lista, vamos a irnos al punto A, ¿no? Para estacionarnos, continuar, continuar, vamos a buscar el punto B, ¿no? Vamos a estacionarnos primero, vamos a ver 798677, 8436874 y la cota de 2000 está perfecto, 2000, ¿no? Y voy a introducir de igual forma, ¿no? El ángulo horizontal de 0, ¿no? Lo que tiene aquí el Leica Flamestyle Plus viene con este pequeño defecto de la verticalidad, ¿no? De 90 tantos tantos para que llegue a cerrar y la distancia es de 200, ¿no? Vamos a ponerle aquí 200. Vamos a darle Applique y voy a darle This. Ahí está, ¿no? La distancia me dice que es 200,0026. Vamos a darle Applique, nuevamente distancia, ¿no? Tenemos ahí la distancia 200, ¿no? Y vamos a ver, vamos a darle medir y vamos a estacionar. Estamos con 2 arriba, no estamos mal. 1500. A ver, vamos a, lo que no hicimos es ver del punto A cómo está su cuota. Vamos a ver. 79867784366674. Está todo bien. Y la cota de 12.000. Altura del instrumento 1.5. Continuar. Vamos a buscar el punto B. Continuar. Continuar. Voy a darle distancia. Ahí ya está un poco mejor, ¿no? Que ya no me sale 2 en cuanto a la altura. Vamos a darle medir. Vamos a calcular el estacionamiento, ¿no? Que está mucho mejor. Nos vamos a estacionar. Nuevo. Y vamos a irnos a lo que es las aplicaciones, al arco referencia, ¿no? Existen tres metodologías, ¿no? Lo que es centro-inicio, inicio-fin radio y lo que es 3 puntos, ¿no? Generalmente vamos a utilizar 3 puntos. Esto lo voy a poner por aquí para verlo bien. Y voy a entrar con 3 puntos. Voy a darle continuar. Voy a darle el punto de inicio, va a ser mi punto I. Voy a buscarlo aquí. Vamos a irnos a lista, vamos a irnos al punto I. Voy a ver si tiene que coincidir los datos. 798495 135 8436 779 y 2000. Continuar, continuar. Me está pidiendo el punto del medio que vendría a ser el punto B. Voy a irme a lista, voy a buscar el punto B. Voy a verificar esos datos. 7986778436 2000 está bien. Voy a continuar y voy a buscar, voy a introducir el punto final, que es el punto D. Voy a ir a lista, voy a buscar el punto D. Voy a verificar esos datos. 798936 808 8436
824.2000, voy a darle continuar, ¿no? Y ya ahí ya me muestra como datos, ¿no? Lo que es el radio que se forma con esos tres puntos y la longitud del arco y lo que es la selección de la altura de referencia. Puede ser, puedo emplazar desde el punto de inicio o desde el punto final que me vaya tomando esas cotas o que realice una interpolación entre puntos y se generen las pendientes entre esos puntos. Vamos a darle interpolado y voy a replantear. F4. Ay, perdón. Y vamos a darle medir, perdón. Medir, ¿no? Entonces ahí pueden observar, ¿no? Que se ha generado este pequeño arco, ¿no? Es algo que nos va a ayudar a hacer en obra, ¿no? El arco referencia. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, duda. ¿Estamos yendo bien? Gracias, ingeniero. Entonces, por último, vamos a ver un pequeño video, ¿no? De lo que es la configuración y el uso de la estación total Leica TC06. ¿Sí? Me van a confirmar, por favor, si se escucha bien. Eso sí, les rogaría. Sí, vamos a, dame un minuto. Gracias, ingeniero. Vamos a compartir en pantalla. Vamos a proceder a explicar la configuración de la Leica modelo de primeramente. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se logra escuchar? Vamos a conectar la batería. Vamos a ver el equipo, procede del grupo de diseño que se encuentra. Vamos que el equipo del sistema. Nos dice que el equipo no se encuentra en el lugar. Entonces vamos a proceder a la liberación. Vamos a colocar el equipo paralelo a los tornillos, los cuales se van a mover de manera simultánea, ya sea los dos hacia adentro o los dos hacia afuera. Y el equipo, el tornillo que no estamos utilizando, se mueve de manera independiente. Para centrar en este caso el eje, entonces, el equipo nos indica hacia dónde mover los tornillos. Vamos a moverlos. O vamos a utilizar el tornillo para el error centrado. Aquí el equipo nos va a indicar y ya la compensación es aceptada. Vamos a continuar y procedemos a la configuración del equipo. Primeramente crearemos nuestra carpeta de trabajo, entonces se van a encontrar con los datos de nuestro levantamiento. Entonces vamos a ir en la carpeta de gestión, vamos a ir donde dice trabajo y vamos a crear nuestro trabajo. Vamos a dar en nuevo
vamos a introducir el nombre de nuestro trabajo. En este caso sería la práctica número. Está con un número para cambiarlo la letra apretando la tecla F4. Práctica, enter, porque podemos ingresar datos adicionales como es el operador, algún comentario. En este caso le vamos a dar directamente continuar. Continuar nos dice que el trabajo ya está creado, tratamos nuevamente continuar para que nuestro trabajo se seleccione. Luego vamos a ir en bases y en bases vamos a introducir nuestros puntos conocidos. En caso de manejo de los documentales, siempre como mínimo dos puntos conocidos para poder hacer el trabajo. Un punto que va a ser de nuestra estación y otro punto que va a ser para nuestra referencia. Entonces vamos a ingresar para crear un nuevo punto, vamos a tratar de F3, seleccionamos la opción de nuevo, en punto vamos a ingresar numeración, uno 2 3, no se pueden colocar luego son letras, eh, porque un proceso que damos, cuando tratemos de procesar los datos, cargarlos, nos va a indicar un error. Entonces, en la numeración colocamos, ¿no? Esto sería nuestro punto número 1. Coordenada sin X, que viene a ser la coordenada en S, producimos. En este caso, esta coordenada lo estamos tomando como S. Una coordenada que va a corresponder a nuestra estación 1, J, y nuestro código. Vamos a utilizar esta coordenada que va a pertenecer a nuestra estación. Le damos en, apretamos en continuar, este es otro. Nos dice que nuestro dato ya esté almacenado y automáticamente el punto cambia al número. Introducimos las coordenadas de nuestro punto de referencia. La coordenada este, la coordenada norte y nuestra elevación. Código, en este caso va a ser nuestro punto de referencia. ODM como también. Entonces, digamos, tenemos algunos datos más conocidos, pero Hola. Bueno, entonces el manejo, ¿no?, de esta estación es básicamente, ¿no? Nos va a mostrar los estacionamientos, la altura del instrumento, ¿no? Cómo utilizo ciertos programas, ¿no? Que es básicamente estación, levantar, replantear, línea de referencia, arco de referencia, plano de referencia, ¿no? Cómo se utilizan, ¿no?, cada uno de ellos, ¿no? Les voy a pasar el enlace del video al grupo para que lo puedan ver de mejor forma y más cómodo. ¿Sí? Ahora sí, no sé si hay alguna consulta, duda, ¿no? Mañana vamos a entrar ya a nuestro módulo 1, que es carreteras. No sé si hay alguna consulta, duda, sugerencias. Está todo bien. ¿Sí? Entonces, agradecer a Total Bien Ingeniería, ¿no? Por dar inicio a este curso que va a estar muy interesante. ¿No? Vamos a ir, como pueden ver, vamos a ir de
cada módulo vamos a ir de forma detallada, aclarando dudas, ¿no? Y cualquier duda o consulta, ¿no? Lo pueden realizar en el grupo. Bueno, mi número va a estar en el grupo y me pueden consultar cualquier duda o consulta referente a las obras viales. Sí, siempre me doy tiempo para responderles o quizás les llamo para darles una respuesta. Sí, muchísimas gracias, ingenieros, colegas míos. Nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, sí, agradecerles a todos estar presentes y cualquier consulta o duda, ¿no? Nos vemos el día de mañana también. ¿Sí? Muchísimas gracias. Permiso, buenas noches.